MDRD4, pero ninguna de las dos la podemos utilizar ¿Profe? en menores. Sí. Me parece que no está presentando la diapositiva. Sí. O no sé si la está mostrando. A ver, damos vuelta. No. Sí, no sale la diapositiva. Ahí la estoy compartiendo de vuelta, a ver. ¿Ahora lo ven? Sí, ahora se ve. Sí, profe, gracias. ¿Lo siguen viendo? Ahora no me sale. Ahora no. No. Ahora no. Ahora sí, ¿no es cierto? Sí, ahí sí sale, profe. A ver cómo podemos hacer porque no me deja tomar. ¿Ahora? Sí se cambió. Bien. Vamos a hacer una prueba más. ¿Ahora? No, ahora no. No. Ahora no. Y ahora sí. Tampoco. Vamos a ver si lo hacemos diferente. ¿Ahora lo ven? Sí, ahora sí se ve. Bueno, seguimos entonces. Les decía, MDRD4 no puede utilizarlo en pacientes menores de 17 años ni en mayores de 70 años. Tampoco lo puedo utilizar en mujeres embarazadas. CKD-EPI cumple con la misma función, las mismas restricciones, pero sí puedo utilizarlas en pacientes diabéticos porque tiene mejor correlación el cálculo con el filtrado glomerular. Es decir, si yo tengo un paciente diabético, no voy a usar la fórmula MDRD4 para calcular la tasa de filtración glomerular, sino que voy a utilizar CKD-EPI, siempre y cuando el paciente esté contemplado entre los 18 y los 70 años de edad. Uno de los primeros signos de deterioro de la función glomerular, es decir, de la filtración, es la incapacidad del riñón o de la nefrona de retener proteínas. Dentro de la sangre ustedes saben que hay un montón de proteínas, pero la que en mayor cantidad se encuentra es la albúmina. Alrededor de 1/3 de la cantidad de proteínas que tenemos es albúmina. El otro 2/3 está contemplado principalmente por globulinas, beta 2 microglobulinas, cadenas livianas de inmunoglobulinas, proteína Tamm-Horfeld, que es aproximadamente 1/3 de ese 2/3 restante. Y por si no lo recuerdan o no lo saben, la proteína Tamm-Horfeld es una proteína que proviene de las células de los túbulos renales.
Vamos a ver ahora qué es lo que forma esa proteína Tamm-Horford. Bien, cuando nosotros tenemos que determinar proteínas en orina o determinamos proteínas en orina, porque podemos determinar proteínas en orina de casualidad, no porque nos pidiéramos que lo buscáramos, en un examen de rutina de orina completa, uno mide la presencia o no de proteínas y podemos detectar que hay proteínas en la orina, lo cual está mal porque no debiera haber proteínas en la orina. Las proteínas no se filtran en el riñón, debieran quedar atrapadas en la membrana. Es decir, que la porosidad de la membrana o la permeabilidad de la membrana de la cápsula de Bowman del glomérulo no permite el paso de proteínas. Sí permite el paso de aminoácidos, pero no permite el paso de proteínas. Es decir, que si hay proteínas en la orina, puede deberse a proteínas que pueden provenir de los propios túbulos, pero no de la filtración renal. ¿Con qué puedo determinar la presencia de proteínas en orina en el laboratorio? Utilizando unas tiras reactivas, haciendo una reacción química, que es una precipitación con ácido sulfosalicílico, hacer que las proteínas precipiten a una cierta temperatura y poder medir la presencia de una proteína de Bence-Jones, que ya vamos a ver cuándo la podemos buscar, o determinar la presencia exclusivamente de albúmina en orina, lo cual conocemos como la determinación de albuminuria. Quiere decirse que si yo tengo proteínas en orina, directamente puedo hablar de que hay una permeabilidad en el glomérulo o que el riñón está filtrando mal. Entonces, sospecho de un daño glomerular, una proteinuria severa se concentra por encima de los 3 o 4 gramos por día, en orina, ¿no? Y mayor será el daño cuando la proteína que yo pueda detectar en orina mayor sea su tamaño. Es decir, si yo detecto, por ejemplo, una lipoproteína, que es una proteína de gran tamaño, quiere decirse que la permeabilidad del glomérulo o el poro de la membrana del glomérulo está muy dañado porque ya está dejando pasar proteínas muy grandes. Defectos en el proceso de reabsorción tubular, por ejemplo, pérdidas de una cantidad pequeña de proteínas que pueden pasar a través del túbulo, pero que no tienen que ver con la filtración. Y por supuesto que las dos cosas pueden estar presentes en un mismo paciente, es decir, aparecer proteínas por daño glomerular o aparecer proteínas por daño de los túbulos. ¿Qué otra cosa puede haber en orina que no debe haber? Hematuria. Quiere decirse que pueden aparecer glóbulos rojos en la orina, lo cual está mal. ¿Por qué? Porque en la orina no puede haber glóbulos rojos. ¿Por qué pueden aparecer los glóbulos rojos en la orina? Porque está dañada la membrana del glomérulo o porque los túbulos dejan pasar glóbulos rojos. O porque tengo una lesión en los genitales y aparecen glóbulos rojos. O porque está contaminada la orina con menstruación, por ejemplo. Por eso la higiene en las mujeres principalmente es un factor determinante a la hora de llevar una muestra de laboratorio en esas situaciones. Ahora bien, yo puedo saber, basándome en la forma en que voy a ver los glóbulos rojos en la orina, puedo de alguna manera estimar su origen. Es decir, si son glóbulos rojos que provienen de un filtrado glomerular imperfecto o glóbulos rojos que provienen porque han atravesado los túbulos y no han pasado por el filtrado porque el filtrado está conservado. ¿Y cómo lo puedo determinar? Sabiendo que existen o puedo clasificar a los glóbulos rojos que veo en la orina de dos maneras. Los puedo clasificar como glóbulos rojos isomórficos
o glóbulos rojos dismórficos. A saber, lo que tienen a la izquierda de la primera diapositiva son glóbulos rojos dismórficos. Fíjense que no tienen nada que ver, esos son microfotografías de un microscopio. Fíjense que no conservan casi nada la forma, tienen protuberancias, se ven como gemas que van saliendo de los propios glóbulos rojos. Esos son glóbulos rojos dismórficos. Y las del medio son glóbulos rojos vistos en una orina normales, isomórficos. Y los que tienen a la derecha también son isomórficos, solamente que están como deshidratados, digamos, de alguna manera, por eso se ven esas espículas. Y la otra imagen que acaba de aparecer ahí es un cilindro hemático, y les voy adelantando porque eso ya es, no recuerdo si es ahora o en el próximo tema. Ese cilindro hemático, los cilindros se forman por la famosa proteína de Tams-Horfall que vimos antes, en la diapositiva anterior. Y fíjense que todo el campo de toda la foto está llena de glóbulos rojos, no hay otra cosa ahí, salvo el cilindro grande ese que atraviesa toda la imagen, que en su interior tiene, además de la proteína de Tams-Horfall, glóbulos rojos. A eso le llamamos cilindro hemático. Siguiendo con las hematurias. Si yo pudiera observar la orina y veo que el color de esa orina es rosado o un rojo pero no tan fuerte, puedo sospechar que si tiene hematuria, esa hematuria es extraglomerular, es decir, que no es un problema de permeabilidad del glomérulo. En cambio, ya si el rojo es más bordó y es más amarronado, sí puedo sospechar que es la presencia de esos glóbulos rojos son de origen glomerular. Si en la orina veo presente coágulos, quiere decirse que la sangre o los glóbulos rojos que aparecen ahí es por contaminación con sangre y ese origen es extraglomerular, son glóbulos rojos que no provienen del glomérulo. Si las proteinurias están presentes o no, me va también a diferenciar si es extraglomerular o glomerular. ¿Por qué? Porque si pasa un glóbulo rojo por el glomérulo, es obvio que van a aparecer proteínas. Si los glóbulos rojos son dismórficos, como vimos en la primera diapositiva, puedo concluir que el origen de esos glóbulos rojos son glomerulares. Y la presencia de cilindros también me hace sospechar que esos glóbulos rojos son de origen glomerular. Por otro lado, lo que teníamos que evaluar también era la función tubular. Hasta acá hemos evaluado la función glomerular, sabiendo que lo que me interesa medir de la función glomerular es el filtrado. Saber cómo filtra y cuánto filtra el riñón, y para lo cual vimos dos pruebas, una prueba en realidad, o dos pruebas, la medición de creatinina y la medición del clearance de creatinina. La medición de creatinina que nos iba a permitir a nosotros utilizar fórmulas para estimar el filtrado glomerular, que muchas veces esa estimación del filtrado glomerular terminaba siendo más conveniente que la utilización del clearance de creatinina por los distintos errores que podíamos cometer. Y por otro lado vimos que podíamos de alguna manera evaluar la filtración glomerular evidenciando presencia o no de proteínas o presencia o no de glóbulos rojos. Ahora, podemos evaluar o debiéramos evaluar la función tubular. A modo de recordar cuáles son las funciones tubulares: reabsorber, secretar, concentrar, diluir y o acidificar la orina. Para lo cual, lo que tienen representado acá es, a ver si puedo poner el puntero, hasta acá hemos visto glomérulo
vamos a ver toda esta parte en la cual yo puedo evaluar la reabsorción, es decir, algo que se filtró, se reabsorbe a sangre. Puedo evaluar la secreción, es decir, algo que no se filtró, se secreta a los túbulos. Y a su vez puedo medir cómo se diluye o se concentra la orina por su paso en los túbulos o cómo se acidifica la orina por el paso en los túbulos. Ahí les voy a dejar para que se entretengan analizando qué se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle descendente, ascendente, y qué se reabsorbe en el túbulo contorneado distal. A modo de ejemplo, y para que entiendan qué es lo que necesito que interpreten cuando estudien esto, principalmente saber que de todo el sodio que se puede filtrar en el glomérulo, el 65% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Lo mismo pasa con el potasio. ¿Y cómo se reabsorbe? Y bueno, el sodio principalmente usando la bomba sodio-potasio o distintos mecanismos de antiporte. Otro punto importante es que el 100% de la glucosa que se filtra se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Es decir, que en el asa de Henle descendente ya no debiera haber nada de glucosa que se ha filtrado, porque la glucosa se filtra. Pero como se filtra, se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Puede aparecer glucosa en la orina? Sí, puede aparecer. ¿Cuándo va a aparecer? Cuando los receptores y cuando los sistemas de transporte para su reabsorción a sangre se saturen y no alcance, porque en el único lugar donde se reabsorbe la glucosa es en el túbulo contorneado proximal. Y esto está en continuo movimiento. Quiere decirse que si en todo este trayecto no se reabsorbió porque hay más glucosa o esa cantidad de glucosa sobrepasa la cantidad de absorción, de reabsorción, va a continuar su camino. Y una vez que continúa su camino, la única manera que tiene de salir es aparecer en orina. ¿Está bien o está mal? Está mal. Quiere decirse que en circulación hay más glucosa que la que debiera haber. Lo mismo pasa con los aminoácidos, lo mismo pasa con los bicarbonatos. Así, de esa manera, es como necesito que empiecen a interpretar todo esto. Después fíjense, asa de Henle, sodio 20-30%, potasio 20-30%, cloro 35%, bicarbonato 10-20%, calcio, magnesio, variables. Todo eso es reabsorción. Se secreta urea, perdón, se secreta urea en acá abajo en el loop del asa de Henle. Y acuérdense de anatomía o fisiología que acá había un sistema de contracorriente que tenía que ver con la distinta concentración que había que nos permitía diluir o concentrar la orina dependiendo cómo venga en su interior, lo cual tiene que ver también con la secreción de urea. Bueno, reabsorción tubular, ahí tienen sodio y potasio a través de la bomba sodio-potasio, cómo se produce la reabsorción. Acá tienen glucosa, aminoácidos, tienen para entretenerse y analizar eso que seguramente ya lo han visto en fisiología. Asa de Henle, concentración, tanto por iones como por agua. Todo eso es reabsorción. Está explicado, esto que dice
T10, T11, T12, T13, ¿sí? T7, T8, T9 son las correspondencias al apunte que les he dejado, con una pequeña explicación. Esta diapositiva que ven acá, ahí está. Esta diapositiva que ven acá tiene que ver con lo que venimos viendo anteriormente. Y es lo que más me interesa que analicen. Fíjense, yo les dije que todo lo que tiene que ver con glucosas y todo lo que tiene que ver con aminoácidos solo se reabsorben en el túbulo contorneado proximal. Quiere decirse que se puede filtrar, sí, pero pasando el túbulo contorneado proximal, ingresando al asa de Henle, no debo contener más glucosa. ¿Por qué? Porque toda se debe reabsorber acá. Quiere decirse que si aparece en el asa de Henle, es decir, si esta glucosa, digamos, hiciera esta curva así, quiere decirse que se filtró más glucosa de lo que debe haber en sangre como normal. Es decir, que estoy superando los 110 miligramos. Y cuando se satura, la bibliografía habla de los 140 miligramos. Cuando hay 140 miligramos en sangre, generalmente, no siempre, generalmente puede aparecer glucosa en orina. ¿Por qué? Porque se saturan los transportadores de glucosa, esos GLUT que veíamos en la diapositiva anterior. Podemos evaluar qué pasa con el bicarbonato. Fíjense que el bicarbonato se filtra y se va reabsorbiendo. El asa de Henle permite una secreción y luego una reabsorción terminando con eliminación de bicarbonato. ¿De qué va a depender esta variación? Si yo necesito acidificar más o acidificar menos la orina. Fíjense la creatinina y la ilunina, que prácticamente siguen la misma línea, por eso consideramos una como gol estándar y la otra de elección, porque prácticamente coinciden, salvo la creatinina que tenía un 10% de secreción. Y así pueden analizar con el cloro, el potasio y el sodio cómo son las reabsorciones o las secreciones en los distintos túbulos. Esto tiene que ver también con la capacidad de concentrar la orina, principalmente con la hormona, la aldosterona, que va a actuar sobre los túbulos y sobre el conducto colector. La angiotensina 2 va a actuar sobre el túbulo proximal, la antidiurética sobre el túbulo distal, el péptido natriurético auricular sobre el túbulo distal y la hormona paratiroidea sobre el túbulo proximal. ¿Qué va a hacer cada una de ellas? Bueno, la aldosterona ya sabemos que lo que hace es favorece la reabsorción de sodio, lo cual hace que aumente la reabsorción de agua. La angiotensina 2 funciona casi de la misma manera que la aldosterona. La hormona antidiurética no utiliza el sodio, pero sí directamente favorece la reabsorción de agua. Por lo tanto, todas esas van a generar aumento de presión arterial. En cambio, el péptido natriurético auricular, al desfavorecer la reabsorción o disminuir la reabsorción de sodio, va a contribuir a una disminución de la presión. Y la hormona paratiroidea lo que va a hacer preferentemente es actuar sobre la reabsorción de fosfatos y calcio. Es decir, disminuir la reabsorción de fosfatos y aumentar la reabsorción de calcio. ¿Para qué? Porque la hormona tiroidea tiene injerencia sobre el metabolismo óseo, lo que hablábamos también al principio. Bien, esto lo vamos a pasar. Hay una manera de calcular la reabsorción renal, que es la
Cantidad reabsorbida es igual a la cantidad filtrada menos la cantidad excretada, obviamente. Si filtré 100 y excreté 80, la diferencia es la cantidad que se reabsorbió. Para lo cual, como yo puedo calcular la tasa de filtrado glomerular, sé la cantidad que se filtró. ¿Sí? Y como puedo saber la cantidad de la sustancia en orina que voy a utilizar para medir la reabsorción por el volumen de orina, puedo calcular esa cantidad de reabsorción de cierta sustancia. Esto es más o menos lo mismo. Una de las sustancias que puedo utilizar para saber la prueba de reabsorción es la glucosa. ¿Por qué? Porque todo lo que se filtra se reabsorbe. No tengo nada que se secrete, no tengo nada que pase de otro lugar. Por lo tanto, yo puedo calcular la cantidad de glucosa eliminada en orina con la cantidad de sustancia eliminada por filtración, me va a dar la cantidad de reabsorción. Y ahí tienen la técnica. Generalmente esto se utiliza en lugares controlados o pacientes internados. La prueba de excreción, exactamente igual. Acá puedo usar el ácido paramirohipúrico. La idea es que la sustancia que vaya a utilizar se filtre por el glomérulo, pero además se excrete por los túbulos, ¿no? Ahí tienen cómo se hace la técnica. La prueba de concentración. La prueba de dilución. Prueba de irrigación renal. También ácido paramirohipúrico. Y la prueba de acidificación. La prueba de acidificación, es decir, cómo el riñón es capaz de acidificar la orina, en realidad no tiene que ver con la acidificación propia de la orina, sino con la regulación del pH de la sangre. Quiere decirse que si el riñón, no sé si dije pulmón antes, pero en realidad estoy hablando del riñón. Si el riñón acidifica la orina, quiere decirse que está sacando ácido de sangre para poder eliminarla por la orina. Entonces, la idea es mantener el pH sanguíneo en valores normales, 7,4, ¿sí? Y para eso puede eliminar ácidos. ¿Qué ácidos va a eliminar? Bueno, los ácidos no volátiles por el riñón. ¿Por qué? Porque los ácidos volátiles, como puede ser el ácido carbónico o el dióxido de carbono, se van a eliminar por el pulmón y no por el riñón. Entonces, el riñón va a tener injerencia en regular el pH sanguíneo, acidificando la orina, para contrarrestar la producción de ácidos no volátiles. Bien, esto lo vamos a ver bien. La acidificación urinaria permite normalizar el bicarbonato consumido en amortiguar los ácidos no volátiles, manteniendo el pH a niveles fisiológicos de 7,4 aproximadamente. Esto lo vamos a ver cuando veamos medio interno y veamos los distintos movimientos del pH por distintas situaciones de patología. Ahí lo vamos a ver en detalle. Ahí tienen cómo es una prueba de acidificación. Para diagnosticar una acidosis tubular distal es suficiente demostrar que tras una sobrecarga ácida el pH no desciende por debajo del pH 5,7. Y eso es todo para la clase de prueba de función renal. Les doy 10 minutitos, ¿les parece? Y seguimos con la de orina, que no es tan larga, es cortita, no se hagan problema, y es un poco más entretenida. Se toman 10 minutos, son las 19:10 empezamos. Posiblemente a las 20 terminemos.